Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este lunes 26 de mayo. Hoy hablaremos de asuntos que tienen que ver con la actualidad, como tratamos de hacer cada día, cada mañana. Están con nosotros hoy Hipólito Álvarez, economista, Raimundo Abando, empresario, y Alberto Rubio, exsecretario general de Comisiones Obreras en Asturias. Con ellos queremos hablar de algunos asuntos en una semana que arranca, como ya me imagino todos ustedes saben, con los focos puestos en Gaza. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido el embargo de armas a Israel si el primer ministro Benjamín Netanyahu no para la guerra en Gaza. En una comparecencia previa a la segunda reunión del denominado Grupo de Madrid, en el que han participado países europeos y musulmanes para buscar una salida de la situación de Gaza, el ministro de Exteriores también ha afirmado que la solución de los dos estados es la única alternativa para el conflicto entre Israel y Palestina. Otro foco está en Donald Trump. El presidente estadounidense criticaba ayer domingo los últimos ataques rusos sobre Ucrania y decía que está meditando imponer sanciones a Moscú porque el presidente Vladimir Putin está matando a mucha gente. Las palabras de Trump hacen referencia a los ataques rusos sufridos por Ucrania en la noche del sábado al domingo, los peores en semanas, y es que también criticaba Donald Trump al presidente de Ucrania, al presidente Zelensky. Así arrancamos la semana, cuando todavía llegan los ecos del encuentro ciudadano en el Teatro Campo Amor, donde 6 expresidentes de gobierno iberoamericanos y el exjefe del Ejecutivo español, José María Aznar, alertaban de la expansión del populismo por todo el mundo, en un momento en el que la democracia se devalúa a diario. Decían, atrae cada vez menos a los más jóvenes y no cuenta con élites y dirigentes competentes. De hecho, el expresidente español José María Aznar argumentaba que España vive una crisis política muy grave, con 2 rasgos principales, que son el desgarramiento de la nación española y la centrifugación del Estado español. A su juicio, estos 2 factores sitúan a España en una situación política peligrosa que lleva a la necesidad de un gran cambio político, dado que parte de la actual política española dominante ha puesto en cuestión aspectos como la transición, la Constitución o la convivencia entre españoles. Con este asunto arrancaremos el programa de hoy, en el que también vamos a pedir opinión sobre otra cuestión, sobre lo que sigue siendo el principal problema de los españoles, es decir, la vivienda. Y es que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición de ley para impulsar el alquiler de vivienda a precios asequibles, que incluye la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%. El objetivo es que tributen como actividad económica y gravar más la vivienda vacía, según anunciaba la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Con este paquete se pretende cumplir con parte de los compromisos adquiridos por el presidente Pedro Sánchez a principios de año para mejorar la accesibilidad de la vivienda. Por otro lado, se incluye la extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF, pudiendo llegar al 100% en zonas que no hayan sido declaradas tensionadas. Esta deducción se hará para los propietarios que alquilen por debajo del precio de referencia del Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda. Se cumplen además 2 años de la puesta en marcha de la Ley de Vivienda en España. Y un tercer asunto que queremos sobre el que queremos pedir opinión tiene que ver con la reforma del IRPF en Asturias, la reforma fiscal en Asturias. Ya saben que casi 8 de cada 10 contribuyentes van a ahorrar al menos 119 euros al año. Es la estimación que hace el gobierno de Adrián Barbón, con una modificación que es el resultado de un acuerdo entre la Federación Socialista Asturiana y Convocatoria por Asturias, y al que también han explicado a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Las modificaciones beneficiarán especialmente a las clases medias y trabajadoras. Las rentas más favorecidas serán las inferiores o iguales a 35.000 euros. También se tiene en cuenta que se neutraliza cualquier beneficio para las rentas superiores a 55.000 euros, que no pagarán ni más ni menos tras esta reforma, y para avanzar en la justicia social se incrementa el tipo que se aplica a las rentas más altas, aquellas que superan los 175.000 euros. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y
Con Amor Argüelles en la realización técnica, es decir, en el control de sonido, saludamos a Alberto Rubio. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Hipólito Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Muy días. Bien, buenos días, muchas gracias. Roberto, buenos días a todos. Raimundo Abando, ¿qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas días, gracias. Muy buenos días, Roberto. Pones cara de Buenos risa, días a todos. pones cara de risa. No. Habitualmente siempre estoy contento. Bien, bueno, ¿hay alguna receta especial? O... No, pero bueno, no. Vale más estar contento que no estar enfadado o estar preocupado. Total, no te va a llevar a ningún... No se gana nada, o sea que... Vale. ¿Contento con el encuentro ciudadano celebrado en Oviedo? Bueno, yo creo que el encuentro ciudadano celebrado en Oviedo fue un encuentro importante. Vinieron muchos expresidentes de gobierno. Yo creo que en fin, que le dio sobre todo muchísima notoriedad durante los días que estuvieron a Oviedo, a Asturias, lo cual a mí me parece muy bien. El que venga gente importante a Asturias y concretamente también por Oviedo, a la ciudad de Oviedo, pues yo creo que es una cosa que nos debe de satisfacer a todos. Por otro lado, bueno, lo que se dijo allí, pues son cosas yo creo que son bastante obvias, ¿no? Se habló de populismo, se habló de democracia y yo creo que en general pues la mayoría de la gente más o menos estamos bastante de acuerdo con lo que se dijo en esa reunión, ¿no? Veremos a ver si aquí también hay acuerdo. Alberto Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días de nuevo. ¿Qué te pareció a ti ese encuentro? Buenos días. Hombre, yo estuve un fin de semana de Chigres y la verdad es que no fue un comentario así como muy... No, yo creo que la gente estaba preocupada bastante de otras cosas. Y lo del encuentro, pues, ¿qué quieres que te diga? Podíamos haber pasado sin él perfectamente. Y sobre todo después de haber oído alguna cosa, ¿no? De eso de que el tal Gutiérrez, multimillonario para más señas, cosa que no es un delito, el tal Gutiérrez venía a decir que si las élites no ponían orden en el mundo, estoy resumiendo, no sé las palabras exactas, que si las élites no ponían el orden en el mundo y daban un paso adelante, serían los provinos, los probes, la gente como yo, las que daríamos gritos. Con esa declaración de intenciones poco se puede decir. Con lo cual yo paso muchísimo de esa reunión, me da exactamente igual. Y lo que me preocupa, mira, lo que estaba escuchando por los bares era el tema de Gafsa, con el que empezaste. Eso sí me preocupa. Y me preocupa que esta gente que estuvo allí no hubiera tenido ni un segundo, solo por humanidad, para haber hablado de los 51.000 muertos que en estos momentos hay ahí y los más de 15.000 niños, y ahí no para la cifra, y se esté poniendo todo el mundo de lado. Yo creo que esta es la preocupación y la verdad. Lo que hayan dicho estas personas, desde el gran mentiroso Aznar hasta cualquiera de ellos, de los que estuvieron ahí dando lecciones de democracia, en sitios donde intentaron limar la democracia con la palabra Constitución en la mano, ahora se ve. Yo creo que no tiene ninguna relevancia para mí, no tiene ninguna importancia y por mí que se pudran. Hipólito. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que trataron en este encuentro, que hay otros foros donde se pueden discutir otros temas, pero en este caso se estaba hablando de democracia y se puso el dedo en el populismo. Populismo tanto de izquierdas extremas como derechas extremas, ¿no? Populismo, que además se extiende como una mancha de aceite y lo que está en el fondo es vaciando de contenido a la democracia. De hecho, muchos lo aplauden sin saber exactamente qué es lo que está perdiendo. Más allá de ese estilo bronco que es típico del populismo, que es un discurso emocional, tratan de manipularnos con los miedos, se alimenta el enfrentamiento y se promete todo, sin decir cómo se va a hacer, ¿no? Es cierto, y esto hay que destacarlo, que las democracias atraviesan un momento delicado. O sea, hay una polarización por la desinformación y el descrédito de las instituciones. Y esto ha abierto un terreno a los discursos simplistas. Es decir,
deberíamos hacer también autocrítica. El populismo surge en muchas ocasiones como una consecuencia. Quizá deberíamos analizar las causas. Antes decía Alberto sobre las élites. Yo no sé si son las élites o son las instituciones o son los partidos, ¿no? Pero indudablemente ese terreno que se ha abierto, recuerdo el 15M, tiene causas y tiene causas en el descrédito y en la desconfianza. El populismo, además, en nombre del pueblo, convierte a los adversarios en enemigos. Y así empiezan las democracias a dejar de serlo. Es decir, en democracia debemos entender que hay adversarios, por supuesto. Pero si empezamos a hablar de enemigos, conmigo o contra mí, tenemos problemas. En América Latina, los líderes populistas han llevado a países al borde del colapso. Y no hace falta que hable de Bukele, o no hace falta que hable de Maduro, o no hace falta que hable de Cuba, o no hace falta que hable de Bolivia, o no hace falta que hable incluso de Ecuador o de Honduras. Pero también lo vemos en Europa, donde algunos, estos populistas, se presentan como salvadores. Y en paralelo, lo que están erosionando es la convivencia y el respeto por las reglas. Y vuelvo a insistir, populismo, no le pongo apellido. La advertencia que se lanza desde Oviedo debe ir acompañada de una autocrítica. De lo contrario, el riesgo es que este discurso del encuentro de Oviedo se convierta en un discurso nostálgico para defender un statu quo que ya no responde a las demandas sociales. La democracia debe ser algo vivo y debe responder a las demandas sociales. Por lo tanto, yo les pediría, y no lo he visto, francamente, yo no estaba en Asturias, pero ha habido suficiente difusión en medios sociales. He echado de menos autocrítica de todos esos expresidentes a los cuales ha sucedido líderes populistas. Defender la democracia implica renovar sus fundamentos, no solo proteger sus apariencias. Debemos entrar al fondo, no a la forma. Desde luego, la advertencia de Oviedo no es exagerada. Si no reaccionamos, corremos el riesgo de que el debate político se convierta, como estamos viendo, en un mero espectáculo y que nuestras libertades terminen siendo el precio de tanto ruido. Porque no debemos olvidar que cuando el populismo grita, la democracia se queda sin voz. Raimundo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Hipólito, ¿no? Hombre, no tan de acuerdo con lo que dice Alberto. Por supuesto. Pero bueno, que no siempre es así, ¿eh? O sea, no siempre es así. Algunas veces estamos de acuerdo, Alberto. No estoy de acuerdo en el sentido cuando Alberto dice lo de las élites y que Dionisio ya habla de las élites. Lo dijo ya, el Gutiérrez. pero fíjate una cosa, yo creo que es que cuando Dionisio habla de las élites, precisamente yo lo que creo es a que se refiere es que en general, las élites, por llamarlos de alguna manera, siempre están con lo tradicional. O sea, siempre están con los partidos tradicionales. Es lo normal de las élites, porque habitualmente las élites lo que no quieren son cambios bruscos. Por lo tanto, evidentemente están con la gente que no produce esos cambios bruscos. El problema está en que, claro, cuando los partidos tradicionales fallan, cuando los partidos políticos tradicionales de los diferentes países, y no me estoy refiriendo solo a España, me estoy refiriendo al mundo en general, no van por, como dice Hipólito, va la sociedad, no siguen a la sociedad, no siguen lo que la sociedad quiere, sino que se miran exclusivamente a sí mismos, bueno, pues siempre sale una figura que se pone en contra de lo tradicional. Y de ahí viene el populismo. De ahí realmente viene el populismo. Y lo que vienen a decir en general esta gente, por eso yo digo que bueno, con independencia de lo que dice Hipólito, que es verdad también, que oye, que todo esto lo que conlleva es hacer una autocrítica, porque a fin de cuentas quienes estaban allí habían sido antiguos mandatarios, antiguos presidentes de países, por lo tanto también deben de hacer una autocrítica de cuando ellos estuvieron en el poder y probablemente no la hicieron, pero lo que sí es una realidad es un mensaje que han dado
y es que estamos viendo que es así. Y es que hoy el peligro en la mayoría de los países, por supuesto, en todos los países occidentales, no está en un golpe de Estado como antaño. Yo creo que la mayoría y el peligro está en que llegue al poder a través de las urnas, a través de los votos, a través de la democracia, un populista que realmente lo que es un autócrata, y lleve a la sociedad a un sitio donde evidentemente la sociedad ni la democracia quieren estar. Ese es el grave problema. Y lo estamos viendo en los diferentes países. Tampoco hay que ir muy lejos de España para verlo, porque lo estamos viendo en la propia España, con el deterioro tan inmenso que hay en las instituciones. Bueno, pues nos está llevando a unos caminos que evidentemente yo creo que la sociedad en general no desea. Alberto. Sí, hombre, yo me quedo, mirad, yo me quedo con vuestro discurso si lo aplicáis a los que estaban en la conferencia. Felipe Calderón, mirar su currículum, mirar lo que pasó en su etapa de presidente. Andrés Pastrana, mirad lo que pasó. Digo, si aplicáis a estas personas, Aznar, mirad lo que pasó con Aznar en el gobierno. Macri, que es el principal causante de que ahora haya un populista, que en esto estamos los tres de acuerdo, ¿no? Hay un populista en Argentina, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues Macri es el principal yo culpable. Diría que no, yo diría que los principales culpables es la señora Kirchner y su presidente. Principal culpable que en Argentina esté gobernando ese loco tiene que ver con Macri, porque su ministro de Economía, que fue el que se presentó a las elecciones contra Macri, hizo un hartazgo tan grande, claro, el ministro de Economía de Macri, dentro de los argentinos que tuvieron que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Os recuerdo que en Argentina el voto es obligatorio, para que tengamos un poco el contexto. Entonces, si me decís que estos cuatro personajes, alguno es perdonable, la presidenta de Costa Rica, pues bueno, dentro de su onda, digamos, liberal, yo creo que es una persona que merece por lo menos mis respetos, los demás absolutamente nada, porque lo que hicieron fueron hecatombes en sus países. Y luego venimos a España. O sea, populismo es intentar que los trabajadores tengan mejores salarios. Populismo es intentar de que se cumpla la Constitución en aquellos aspectos que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo, con la sanidad. ¿Eso es populismo? ¿Populismo es que seamos la mejor economía del mundo en estos momentos? Bueno, parece ser que si eso es populismo, evidentemente hay un deterioro muy grave de todas las instituciones. No. Lo que hay un deterioro aquí es que, por ejemplo, en España, el partido populista por excelencia, de Vox no hablo, porque el Partido Popular copia directamente las consignas de Vox, el partido populista por excelencia en estos momentos que manipula jueces, gobiernos, policías, etcétera, etcétera, es el Partido Popular. Y si el Partido Popular lo representa el señor Aznar, que Dios nos coja confesados. Palabra baladí dentro de mi boca. Entonces, si empezamos hablando de estos personajes, entonces sí. Si lo que estamos hablando de cosas serias, entonces no. Y vuelvo con lo que decía el Dionisio Gutiérrez, que al final lo leí hoy por la mañana, fue eso, es decir, los líderes, los que sabemos tanto, los que nunca mentimos, los que nunca engañamos a nadie, los que no somos populistas, los que vamos con nuestras constituciones debajo de los brazos, lo que digamos nosotros es lo que vale. Lo que diga el resto de la gente no vale porque son populistas. Venga ya, hombre, venga ya. Ya bueno, se pueden haber ido a dar lecciones a sus respectivos países donde no los dejarían ni hablar.
Bueno, yo creo Hipólito. que... Y yo con creo esto que- acabo, ya no, Mira, pues no voy a entrar ni en debate con vosotros. Me alegro que haya terminado el meeting, que por cierto, muy bien hilado el meeting. Vamos a ver... El meeting lo echaste tú primero, Hipólito. no, yo lo que hice fue un Pero ya se discurso... está preparado. No, por supuesto. Parecía Yo que estabas yo hablando soy, tú en el, soy en el- un, en soy el- un en el prof- Filarmónica. soy un profesional y cuando alguien me invita a la radio, como don Roberto Pato, preparo las cosas porque me las tomo muy en serio. Y por eso lo tengo preparado. Y por eso me lo he estudiado. Bueno, y por que eso me lo he parece muy bien reflexionado. que lo tengas ¿vale? preparado. Ya Por te lo digo tanto, que me daba la impresión por de lo que estabas tanto, en el Filarmónica. No, Era en el no. Campoamor. No, Ah, podría, vale, podría, ay, viste, no lo podría, había leído podría yo haber bien la estado. Se noticia. te ha olvidado varias cosas. La primera, que he señalado la importancia de la autocrítica. Que he señalado que el populismo es consecuencia de la dejación y la dejadez. Pero entremos en un tema, populismo. Vuelvo a lo mismo. Hablemos de izquierdas y de derechas. De extrema izquierda y de extrema derecha. Populismo exactamente igual. Segundo, me sorprende cuando dices que el Partido Popular, que si manipula a los jueces, las instituciones... Hombre, quien está en el gobierno es el partido supuestamente socialista, supuestamente obrero y desde luego supuestamente español. Y podría ir desgranándolo. Él es el que está en el gobierno, es el que ha designado personas en el Tribunal Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial, en la Fiscalía General del Estado, en las principales empresas ahora ya públicas o semipúblicas, como por ejemplo Red Eléctrica, que ha tenido un apagón, etcétera, 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 etcétera. Es el que ha aforado a una persona 20 horas antes de que la procesaran, cuando, por ejemplo, y hablemos de instituciones, cuando Pedro Sánchez González Castejón, en 2018, quería quitar los aforamientos porque decía que iban en contra de la democracia. Curiosamente ahora utiliza esos aforamientos. En paralelo a los que saca de la Junta de Extremadura, trata de colocarlos en la subdelegación del gobierno. Gracias a Dios que el delegado del gobierno se negó. Eso es populismo. Eso es populismo. Populismo, no, estoy de acuerdo. Populismo es desarrollo económico. ¿España es la mejor economía del mundo? No, no lo es. Argentina, tú hablas de Argentina. Hombre, se nos olvida algo. No el me voto es sorprendas con obligatorio. lo que me vas a decir El ahora. voto, no te Ya sorprendo. estoy Si temblando. además si ya lo sabes, si Si tú lo me hables sabes, de Argentina. lo sabes mejor que yo. Otra cosa es que manipules la verdad. Si Pero me haces de Argentina, ahora voy a Argentina, el temblar. voto es obligatorio. Bueno, muy bien. Por lo tanto, el resultado de las elecciones es el resultado del voto. Salvo que haya habido pucherazo. Por lo tanto, mi ley, sea populista, sea lo que tú quieras. Pucherazo Otra con cosa es Felipe que no Calderón. guste. Ahora, veamos los datos económicos de Argentina. Veámoslos, analicémoslos. Y tú los conoces. ¿Y qué ha ocurrido con la reducción de gasto público? ¿Qué ha ocurrido con el crecimiento económico que el propio Fondo Monetario Internacional habla de un 5% el próximo año? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Que ha echado vagos a la calle? Sí. ¿Que ha echado funcionarios que estaban chupando del bote y que cobraban mientras otros pasaban hambre El 90% y estaban de en la las población favelas argentina y son estaban en vagos. estaban en las favelas? No, hablo de funcionarios. Estaban en las favelas, que el gasto público se dilapidaba mientras había gente pasando hambre en Argentina, pasando necesidad. Ahora no. Raimundo. Ahora no, Hipólito. Bueno, yo insisto, sabrás tú, que conoces yo mejor Argentina. insisto, Claro que por eso te lo en- digo. en- Ahora no. Vamos a escuchar a Raimundo. No, yo sigo insistiendo en que realmente quien tiene que hacer de verdad una autocrítica de toda esta situación, para mí son los partidos políticos tradicionales. ¿Por qué? Digo, cuando tradicionales, los de toda la vida en cada uno de los países en los que podemos pensar, ¿no? Porque al final uno de los problemas gravísimos por los cuales nos lleva a una situación de populismo, evidentemente, es la degradación de estos partidos políticos y es la polarización de la sociedad. A mí no hay cosa peor que alguien se dedique a polarizar la sociedad. Y en este momento, bueno, pues es que desgraciadamente tiene que venir a colación y tengo que traerlo, y todos lo recordaremos, aquella famosa frase que se le escapó fuera de micrófono al señor Zapatero, cuando dijo: hay que polarizar la sociedad, hay que hacer que la sociedad se crispe, porque eso nos conviene a nosotros. Es una burrada. O sea, esto es una burrada. ¿Por qué?
Porque al final polarizar la sociedad lo que significa es que estemos a punto de que entren efectivamente personas populistas en los gobiernos, que en absoluto yo creo que es lo más conveniente. Ahora, vuelvo a lo de antes. ¿Por qué hay que hacer autocrítica? Porque estas cosas ocurren en la mayoría de los países. Porque como decía Alberto, efectivamente, es como consecuencia del hartazgo de la sociedad, el hartazgo de los ciudadanos. Los ciudadanos queremos una democracia viva, como dice Hipólito, una democracia que mejore todos los días. No es hemos conseguido la democracia y ya está. No, tiene que ser una democracia que cada día sea más democracia. Y esa democracia hay que ganársela día a día. Y esa democracia es la que los partidos políticos tienen que estar continuamente ofreciéndonos, cosa que desgraciadamente en la mayoría de los casos pues no hacen. Alberto. Sí, yo creo que sería justo que pensáramos que detrás de estas personas que fueron presidentes vinieron generalmente gobiernos populistas, según vosotros, ¿no? Entonces, causa-efecto. O sea, hay una causa-efecto, hartazgo de la gente por la manera de gobernar que tuvieron estas personas, con pucherazo incluido algunas de ellas. Pero estás hablando de estos concretamente. No, pero pero en Estados Unidos tienes a un populista que vino por el hartazgo de la política de un señor que se llamaba Biden. No, yo no estoy diciendo, es que no aquí, Biden no estuvo aquí. Estoy hablando del encuentro que hubo en Oviedo, que era el cabezal de esto, era el encuentro que hubo en Oviedo, con lo cual tengo que referirme a las personas que estuvieron en Oviedo, no voy a referirme a quien no estuvo. Todas esas personas, detrás de ellos vino gobiernos populistas. Gobiernos populistas, por ejemplo, es cierto, yo conozco muy bien Argentina. Muy bien. Y ahora mismo el 90% de Argentina es pobre, de solemnidad. La clase media ha sido destruida en Argentina, ahora mismo. No sé cómo les irá a la economía. Hombre, me imagino que hay gente que vive muy bien en Argentina, pero en estos momentos el 90% de Argentina es pobre dentro de un país rico, dentro de un país rico que es rico desde hace mucho tiempo. Argentina no la podemos comparar nunca con España ni con Europa porque es una cosa diferente, eso está claro. No podemos hacer recetas de acá para allá ni de allá para acá. La polarización. Lo que dijo Zapatero, un senador también del Partido Popular, dijo él, no te preocupes que ya el juez nos lo arregla. ¿Recordáis también eso, no? Pues es lo más grave. Tú oíste lo más grave en Zapatero, yo oí lo más grave en ese senador del PP, que también lo cogieron de aquella manera. No os preocupéis que esto pasa por la sala segunda, y en segunda ya nos lo arregla el Hurtado, el no sé qué de turno. Y luego estamos hablando de que vamos a pensar también, voy a ponerme en esa hipótesis de que tengamos un gobierno populista en España, cosa que dudo. A lo mejor yo sí me hubiera gustado que hubiera sido un poco más populista. Sí, porque yo populista a veces, cuando vosotros nombráis populismo, yo creo que se hace política para la gente más pobre, más necesitada, etcétera, etcétera, y eso generalmente se le llama también populismo. ¿Ves? Eso se le llama también populismo. Entonces, venimos de un gobierno, de unos gobiernos del Partido Popular donde hubo una policía patriótica, señores. Una policía que andaba buscando tres pies al gato a sus adversarios, no enemigos políticos. Una policía que acabó, o que intentó acabar, al final lo consiguieron, a través de los informes Prisa, a través de informes falsos, a través de denuncias que estamos viviendo también ahora mismo, ya veremos en qué acaba, porque ahora mismo las instituciones, por lo visto, están, derruidas. Aquí se habló de todo, a dedo, no sé. ¿A dedo? ¿Desde cuándo en España, y yo también me refiero a izquierda y a derecha, porque desgraciadamente para mí nunca nadie de los que yo voto estuvieron en el gobierno? Pero en todo caso, en la alternancia del Partido Socialista y el Partido Popular, en la alternancia, que yo sepa,
toda la vida se pusieron a dedo todos esos cargos que nombró Hipólito, a dedo. Y hoy, por lo visto, hacen mejor esa política los del Partido Popular que los del Partido Socialista. Hoy prevalecen aún en los juzgados, en las magistraturas, en las empresas, en las grandes instituciones del Estado, prevalecen todo aquello que el Partido Popular dejó atado y bien atado. Parece ser que Franco no lo hizo mejor. Lo están haciendo muy bien sus acólitos, discípulos y herederos. Hipólito, ya para cerrar el asunto. Vamos a ver, yo soy contrario a la expropiación. Expropiación de los símbolos nacionales, como es la bandera o el himno nacional, y expropiación de conceptos como es la justicia, la equidad o el populismo. ¿Por qué? Porque tan populista es Vox como lo es Podemos o Unidas Podemos o Sumar o Restemos, y por lo tanto, si nos viene un gobierno populista, sinceramente yo tiemblo, llegue Vox o llegue Podemos o Unidas Podemos o esto, ¿no? Vale, esa es la primera. La segunda, el gobierno debe estar para servir a la gente y debe fomentar medidas que mejoren la vida de la gente de forma directa o de forma indirecta a través de inversión, desarrollo económico y facilitar de esto. Alberto Rubio Muñiz hablaba de la policía patriótica. Bueno, tenemos que recordar que a pesar de esa policía, no sé si patriótica o no patriótica, digamos que hay siempre ovejas negras en todas partes y, como dicen por ahí, en todo el mundo cuecen habas y en la mía calderadas. Y en la mía calderadas, bueno, y podemos hablar de Santos Cerdán y podemos hablar de Ábalos, pero vamos a dejarnos de esto, ¿no? Pero quiero recordar que en ese periodo, se llevaron al juzgado, a pesar de esa influencia que dice Rubio Muñiz, el caso Bárcenas, el caso Kitchen, el caso Gürtel, hombre, evidentemente también el ERE de Andalucía. Pero cuidado, que supuestamente estamos diciendo que el Poder Judicial, los jueces que lo son por oposición, están siendo designados. Y sin embargo, en ese periodo del 96 al 2000X, que empezó Pedro Sánchez, aparecieron y se juzgaron y se llevaron a juicio casos de corrupción del Partido Popular. ¿Que el Partido Popular controla las empresas? Mentira. Indra, ahí está Marc Multra, que ahora está en Telefónica por el 10% que nos ha costado a todos los españoles 1.000 millones de euros. Ahí está Escribano, un empresario privado que tiene una empresa privada de defensa, que de repente la dirige su hermano, que ahora Indra pretende comprar Escribano. ¿Quién nombró a Escribano? ¿Quién nombró a Marc Multra? ¿Quién nombró a Beatriz Corredor en Red Eléctrica Española? ¿Eso es el Partido Popular? Me temo que no. No, Raimundo. En fin, yo por terminar, Alberto habla de la justicia. Yo creo que realmente, la justicia hasta ahora es de las pocas instituciones que se salvaban en este país. De hecho, hasta ahora es justo. Es que fíjate una cosa, es que es de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos españoles en las encuestas. Depende qué diario. Pero fíjate, el país, te digo en las encuestas en general. Pero fíjate que hay una cosa que es muy preocupante, que es la nueva ley que pretende hacer ahora el gobierno del quinto turno. Muy preocupante. ¿Por qué? Porque ya hay un cuarto turno para meter a determinados abogados que no tienen la carrera judicial. Va a hacer una nueva. ¿Por qué? Bueno, pues eso tiene un significado. Y termino solo con la frase del libro de Marchena, del juez Marchena, y es la justicia amenazada. Ese es el grave problema que tenemos, la justicia amenazada. Bien, un asunto que podemos tratar en otro momento. Por supuesto. Hoy quería... ¿Quieres decir? Muy bien, pues. Creo que parece ser que lo único que estaríamos, porque este Partido Socialista, no socialista, no obrero y no español que gobernó este país cuando había aquello del bipartidismo, era bueno. O sea, ese Partido Socialista era bueno.
Este que por primera vez en la historia, atiende un poco más a su izquierda, este es malo. Zapatero incluso, que ahora es malo porque apoya al actual presidente, de aquella era malo, ¿recordáis? Era muy malo. Era muy malo, y yo reconozco que era muy malo porque era malo también para la clase trabajadora. Entonces, bueno, pues parece ser que con el bipartidismo estaríamos todos mejor. A mí no me gusta nada el bipartidismo, bueno, pero en todo caso, eso, hago constancia de que el Partido Socialista estuvo gobernando en muchas ocasiones con el aplauso de la derecha, porque bueno, empieza todo esto que ya lo acabo yo, ¿no? Bien. Un apunte nada más muy rápido, porque ya que ha habido derecho de réplica por cuarta vez. Pero, muy entonces rápido. ¿La tuya es la quinta? No, Sí, muy sí, rápido. claro. No, Llevas una de más, pero bueno, da igual. Somos nada. ecuánimes, no hay ningún Venga, problema. nada, muy 10 rápido, segundos. muy sencillo. No es que el Partido Socialista sea bueno o sea malo, sino simplemente yo lo que he hecho ha sido constatar un hecho, y no es que mire más o menos a la izquierda, es que su equilibrio parlamentario para mantenerse en el poder una determinada persona le lleva a mirar a donde sea a la izquierda, sean los de derechas de Junts, sea Bildu, sea el PNV, sea Esquerra Republicana. Por lo tanto, ellos se retratan, no yo, ellos. No digo que sean buenos ni malos, se retratan. Bien. Quería preguntaros en torno a esa propuesta que se va a debatir sobre la ley de vivienda, cuando se cumplen ahora 2 años de la puesta en marcha de esta ley, asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con subir el IVA de pisos turísticos, encarecer la vivienda vacía, gravar a los extranjeros que compren casa. ¿Opiniones, Hipólito? Sí, vamos a ver, yo creo que deberíamos empezar diciendo que hay un cierto tufo donde se confunde la actividad económica con el delito, ¿no? Esta nueva proposición lo que pretende es efectivamente gravar el 21% a los pisos turísticos, penalizar la vivienda vacía y un impuesto especial a los extranjeros que compren casa en España, para enmarcar cuáles son las tres. Pero claro, en nombre del derecho a la vivienda, y hablaremos de ello también, se ataca a otro derecho, que es el derecho a la propiedad privada. No creo que estemos por la labor de revertir ninguno de los dos derechos. Y detrás de esto, pues no más que una política de vivienda, hay una política de titulares, porque realmente con esta medida del 21% a pisos turísticos, de gravar la inversión a los extranjeros o los pisos vacíos, no se construye ni un solo piso. No se abren las puertas a que los jóvenes, que tienen un grave problema de acceso a la vivienda, puedan emanciparse. Lo que sí se garantiza es más intervención, es más democracia y, por supuesto, la huida de la inversión extranjera. Y también de la nacional. Castigar al pequeño propietario, al que ha heredado un piso del pueblo, de la casa de sus padres, que lo tiene vacío, pues porque vive en la ciudad y está currando 14 horas, ojo, y en muchos casos no cobrando las horas extras, o bien aquel que lo alquila en verano, y es un piso turístico, pues yo creo que es injusto, ¿vale? Por otra parte, disuadir al inversor extranjero es torpe. Necesitamos inyección de fondos. Pensemos que todo el dinero que se mueve en el sistema financiero, de una manera directa o indirecta, acaba revirtiendo en desarrollo económico. Y la propiedad privada, no lo olvidemos, es garantía de libertad. Garantía de libertad. Y la erosión bajo medidas populistas y recaudatorias, lo cierto es que debería preocuparnos. Lo que necesitamos, lo que necesita España, lo que necesitan los españoles, lo que necesitan los jóvenes, lo que necesitan la gente que no puede llegar a final de mes porque no puede pagar un alquiler, no ya de 1.000 euros, de 300. De 300. Es aumentar la oferta. Y reducir, lógicamente, las trabas urbanísticas y que se active el suelo público, que lo tenemos. Y, desde luego, no se arregla el problema
de esas personas, atacando a quien tiene una, se arregla poniendo viviendas a disposición, construyendo. Aquí en Asturias tenemos una constructora que, por cierto, se creó en la posguerra para la reconstrucción nacional, que es SEDES. Tenemos suelo público, que es SOGEPSA. Bueno, ahora ya hay un contubernio público-privado con una filial. Pero lo tenemos. Vamos por la calle y vemos suelo. Coño, hágase. Y la política de vivienda no puede sustituir al sentido común. Tengamos sentido común. Favorezcamos el acceso de quien lo necesita en condiciones asequibles. Grabando el piso del pueblo o grabando la vivienda o grabando el piso vacío, no lo vamos a resolver. Alberto. Sí, primero, hay 5 millones de viviendas vacías en España. ¿Estamos de acuerdo, no? Podemos construir otros 5 millones, estarán vacías esas 5 millones y volveremos otra vez a una burbuja como la que tuvimos en el año 2007. Eso lo dicen los economistas, yo no lo soy. Como decía el paisanín aquel de los pobres, yo lo que leo y veo por la tele, pero el paisano también tiene ingenio y a veces sabe discernir entre lo que oye y lo que piensa. Aparte de esos 5 millones, yo creo que lo que no podemos estar es asustando a la gente. A mí poco me parece lo que hace el Partido Socialista con el tema de la vivienda. Me parece que no coge el toro por los cuernos nunca. Siempre se queda en medidas superficiales que sirven para poder ser manipuladas de algún sentido. Yo creo que nadie está hablando aquí de quitarle el piso a nadie. Aquí se está hablando de otra cosa, señores. Aquí se está hablando de que hay miles y millón de viviendas, no me atrevo a poner el es porque no tengo los datos, que fueron prácticamente expropiadas a sus inquilinos por fondos buitre, que obligaron a los inquilinos a marchar para poner pisos turísticos. Aquí no se está hablando de Rosita, la de Argame. No se está hablando de mi vecina. Está hablándose de ese conglomerado de actividad económica ilegal, en muchos casos, y que funcionó en plan apisonadora contra sus anteriores inquilinos. Como no estamos hablando cuando se exagera diciendo que si vas a por el pan, igual cuando vuelvas tienes a un inquilino en casa, o sea, tienes a una persona ocupándote la casa, cuando eso es el mínimo que ocurre en este país. Yo creo que lo que tenemos que hacer es algo, evidentemente, tendremos que hacer algo con esos 5 millones de viviendas, tendremos que poner a funcionar, como dice Hipólito, los recursos públicos que podamos tener para incentivar la construcción, y tendremos que hacer prevalecer, parto de la base de la diferencia que decía Hipólito entre el derecho a la vivienda y la propiedad, hacer prevalecer la propia Constitución, de la que se nos llena tanto la boca, por cierto, a ver cuando la reformamos algún año de estos, de la que pasa. Tenemos que hacer prevalecer 2 artículos importantes de la Constitución. Uno, el derecho a la vivienda, y el otro, que el Estado promoverá iniciativas públicas para corregir defectos económicos como es el de la vivienda. Eso lo dice la Constitución, en 2 artículos. Entonces, tendremos que coger la Constitución y hacer leyes que tengan que ver con eso. Pero insisto, no pongamos miedo a que yo estoy convencido que ninguna ley va ahora mismo para que mi vecina, que tiene un piso en Gijón, se le ocurra alquilarlo por el verano y la vayan por eso a multar o a poner en venta su piso. Estamos hablando fundamentalmente de todos esos fondos buitres o esos 5 millones de casas que están en manos de personas para especular única y exclusivamente con ellos. Y ahí el Estado tiene capacidad constitucional para poder hacerlo. Raimundo. Sí, yo creo que es indudable, y así, aunque Alberto no crea mucho en las encuestas, pero es así, que la vivienda
es pues uno de los dos grandes problemas que tienen los ciudadanos en España. No y así lo dicen todos. Bueno, hombre, no, es un chascarrillo. Pero lo que quiero decir es que efectivamente la vivienda es uno de los grandísimos problemas que tienen sobre todo los jóvenes en este país. Ahora bien, ¿todo esto que se está haciendo es bueno, es malo? Pues yo desgraciadamente creo que son palos de ciego. O sea, que es que el gobierno no sabe qué hacer para mejorar esta situación. Y la prueba, y lo hemos discutido aquí alguna vez, es el fracaso tan estrepitoso de la ley de vivienda hecha por el gobierno. La ley de vivienda, que parecía que iba a ser la panacea y que iba a solucionar todos los problemas de alquileres, al final lo que hizo fue que quitó del mercado de alquiler 120.000 viviendas de un plumazo. Luego fue un fracaso. Y ahora, bueno, pues ahora volvemos otra vez a hacer pues arabescos a ver si eso tiene solución. Yo realmente pienso que todo esto, el tema del mayor gravamen a pisos vacíos, el IVA del 21% a pisos turísticos, lo único que va a conllevar es una mayor recaudación al Estado. Nada más. O sea, esto no va a arreglar en absoluto el problema de la vivienda. Y además es que así lo dicen todos los actores inmobiliarios y constructores, que evidentemente no se les tiene para nada en consideración. Cosa que me sorprende, porque yo creo que si el problema de la vivienda llegamos todos a la conclusión de que es uno de los verdaderos problemas gravísimos que tiene este país, lo que debieran de hacer, y vuelvo otra vez a los partidos políticos, es reunirse entre ellos con los actores principales económicos del tema que influye sobre la vivienda y llegar a unos acuerdos que realmente fueran buenos para los ciudadanos, cosa que evidentemente no se hace. Y es muy triste. O sea, ver cómo aquí, año tras año, se dan palos de ciego, nadie hace nada, no se solucionan los problemas, unos critican a otros y al final los jóvenes, que son los que tienen el problema, siguen con el mismo problema año tras año. Bueno, al micro, por favor. Sí, perdón. Es que es algo fundamental. Sí. Programa de radio. Sí, es que me pierde el ansia viva que dice este. Nos quedan pocos minutos. Sí. Bueno, pues nada, muy rápido. Lo que hay que hablar del IRPF de Asturias. La Constitución algo tendremos española, que hablar, porque siempre lo más interesante lo dejamos, lo más asturiano. La Constitución española contempla muchos derechos. La vivienda, el empleo digno, la propiedad privada, etcétera. Pero claro, como bien dice Alberto, es obligación, y así lo dice esa Constitución, que insisto, y estoy de acuerdo, que algunas cosas hay que cambiar, pero tan pronto nos agarramos a la Constitución como decimos que hay que cambiarla, depende de lo que nos interese, ¿no? Cambiar no significa nada más que cambiar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las instituciones públicas deben favorecer, por ejemplo, el derecho al acceso al trabajo. ¿Cómo se accede al trabajo? Fundamentalmente de dos maneras. A través del desarrollo económico y la creación de empleo por parte de empresas privadas, que no deben ser demonizadas, o empleo público, que todos sabemos que es un gasto y que además en muchos casos excesivo. Bien. Por lo tanto, desarrollo del empleo para esto. Ese desarrollo y esa generación económica va a permitir, evidentemente, un acercamiento de personas que hoy están en situación de desempleo y que se acerquen a la vivienda. Derecho a la vivienda. Señores, enfrentémoslo. Cuando estamos hablando del 21% del IVA de los pisos turísticos, pensemos que los hoteles, ojo, los pisos turísticos son competencia directa de los hoteles que crean mucho empleo, los pisos turísticos poco. Los hoteles tienen un gravamen del 10. En el tema del 21 está ahí. Pero es que vuelvo a lo mismo. Pero que tienen que ver los hoteles con los pisos turísticos. Mucho. Tiene mucho que ver porque los pisos turísticos, sí, estoy de acuerdo en que tengan un gravamen porque no tienen los costes de estructura que tienen los hoteles y por lo tanto que tengan un IVA superior. Y digo, estoy de acuerdo, pero por mucho que esté de acuerdo, eso no resuelve el problema de la vivienda. Eso simplemente recauda.
Claro. o desincentiva, Ese es pero el no problema. resuelve. Bien. Y perdón, Sí. con esto termino. Sí, porque quiero vivienda preguntaros sí, por el vivienda IRPF, sí, aunque sea un titular. vivienda Cuando sí, termines. recaudación inopinada no. Reforma del IRPF, Alberto, en Asturias. ¿Qué te parece? Me dejaste En bueno, 30 segundos. Bueno, un poco más, un minuto. poco me parece. Aprovéchalo. Que te, Los poco te 30 parece, segundos ¿te parece poco o poco te el parece tiempo o la poco la reforma? No. Poco me Aclara parece. ahí. Poco me parece que las reformas fiscales. A ver, estamos hablando de una mínima capacidad de reforma fiscal de algo, ¿no? Aquí lo que necesitamos es una reforma fiscal real, aprobada por las Cortes españolas, en las que se grave directamente estas pequeñas cosas que en Asturias están haciendo así con... Bueno, pues queda... Yo creo que es un problema casi estético lo que estamos hablando, pero es cierto. Bueno, pues va a favorecer a un como decimos 8 en de cada Asturias, 10, dice el gobierno. a una pila de gente que está muy bien, pero en todas maneras, insisto, yo creo que es una cosa muy estética que no entra directamente a lo que sería una reforma fiscal, que tendría que ser una reforma fiscal mediante una ley del Estado, que luego las comunidades autónomas, dentro de su capacidad de recaudación, podrían incentivar o no. Pero bueno, yo creo que esto, pues mira, me parece bien. Raimundo. Pues a mí la verdad es que esta reforma que plantea el gobierno de Barbón, bueno, me parece una broma. O sea, ¿una broma en qué sentido? En que, o sea, si realmente queremos que se haga una reforma hay que hacerla bien. Y desgraciadamente, y lo hemos visto, Asturias está a la cola de todos los temas impositivos de este país. Cuando digo la cola es la realidad, o sea, no. Entonces, cuando se habla de una reforma hay que hacerla de verdad. Lo que no se puede, bajo ningún concepto, es tener la opinión que tiene Barbón, y es una opinión suya que se puede hablar con él y siempre dice lo mismo. Y es decir, mira, yo no entro en si eso es bueno o es malo para Asturias. Yo no entro en si eso es bueno para los ciudadanos asturianos o no. Pero es que mi ideología no me lo permite. O sea, eso es un gravísimo error. Eso es un gravísimo error. O sea, porque es que plantear una reforma donde se reduce el IRPF, el tramo autonómico, porque lógicamente el general no se puede reducir, para sueldos de menores de 18.000 euros, es una broma. Porque es que si estamos hablando de 18.000 euros, estamos hablando de un señor que está cobrando 1.100 euros netos al mes, 1.100 euros netos. Ahora pregunto, y tú de esto sabes mucho, Alberto, un pensionista de UNOSA, un pensionista de Ensidesa, un pensionista de Astilleros, que gana 2.500 euros netos al mes. O sea, ese señor es un rico. Ese señor es un rico. A los efectos del señor Barbón, es un rico. O sea, es un señor que como gana 50.000, entre 40.000, 45.000 brutos al año, ese señor es rico. Ese señor no merece que Asturias le rebaje el tramo autonómico a ese pensionista. A ese no. Ahora, queda demagogia no, esa es la realidad. Sí. Pero queda muy contento diciendo que se le rebaja al señor que gana 1.100 euros. Hombre, a mí me parece auténticamente una broma. Luego, por otro lado, o sea, no tocar, como tocan las diferentes autonomías, el impuesto de sucesiones, donaciones, el de transmisiones, el de actos jurídicos documentados, el impuesto de actividades económicas, o el de patrimonio, pues chico, yo creo que es que Asturias, una vez más, nos hemos quedado a la cola, y una vez más, que es lo que defiende el señor Barbón, es la isla de España. Bueno, pero es una isla mala. No hay que copiar lo malo, no hay que ser isla, hay que ser como los demás, estar en el mismo sitio que los demás. 30 segundos de opinión. Solo un... Con permiso, Hipólito, sí, solo... No lo decía en plan agresivo, ni mucho menos. No. Pero decía, vamos a ver, ni hay, o sea, el salario medio ahora mismo en las pensiones en Asturias estará entre los 30 y los 40.000 euros. Primero. La media. Correcto. En 30 y 40.000. Que son en Segundo, 2.200 la gran, digamos, lo grave que está pasando aquí es que todos los menores en estos momentos de 50 años están cobrando sueldos de ese orden que tú estás diciendo.
18.000 euros. Eso es lo grave. 30 No, segundos Y que y cuento. evidentemente Sí, la no, raya sí, yo la hubiera puesto más arriba. Bueno, la verdad es que... O sea, más arriba de que hubieras ido a Dejarme 30 segundos Sí, para nada, el Diana, va muy claro, rápido. eso Va muy es rápido. claro. Yo creo que Sí, simplemente perdón. una opinión muy rápida. Nada, Una 25, cosa muy, muy sencilla. 25. Vamos a ver, mira, dos cosas. Bueno, primero, Adrián Barbón sistemáticamente se ha negado a las rebajas fiscales. Sí, sí. ¡Qué curioso! Viene Salvador Illa, que por cierto es del PSOE de Cataluña, y la rebaja, y va justo y la rebaja. 1, 2. Eso ya nos hace dudar de la autenticidad o de si es una reacción improvisada por presión política y comparación con otras autonomías. Alberto Rubio, muchas gracias. Hipólito Álvarez, nada, buenos muchas días. gracias. Vale. Raimundo Abando, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros y a todos los oyentes. Gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a compartir espacio y conversación con Paula Ruiz. Es una de las creadoras de una marca, una nueva firma de moda con sello asturiano que se llama Mantó. Hablamos de una empresa creada en enero de 2024. Paula Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Buenos días, Roberto. Muchas Mil gracias por invitarnos y por permitirme venir aquí hoy a presentar Mantó. Mantó, que estáis arrancando. Sí, hemos salido, hemos hecho la presentación la semana pasada, el viernes. Estuvimos en Oviedo todo el fin de semana, pues hicimos el viernes un evento de presentación. Pues invitamos a bastantes personas, vinieron, la verdad que fue un éxito. El presidente, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí, vino el señor presidente del Principado, Adrián Barbón, y la verdad que, bueno, encantador, la verdad que estamos muy agradecidos a él de que viniera. Y nada, la verdad que gustó muchísimo, fue muy bien. Vale. Vuestra primera línea son, de hecho creo que se pueden ver, son Sí. bolsos. Sí, nosotros lo que hacemos son bolsos. Son bolsos de piel, totalmente fabricados en España y diseñados también con diseño propio. El diseño lo hago yo soy la directora creativa. Y bueno, y esta es un poco nuestra colección. Tenemos más bolsos, tenemos 3 colores y 3 diseños diferentes. Déjame alguno, ¿Sí? se puede tocar, ¿no? Sí, por supuesto. Qué bien, A ver qué te parece. qué guapo, ¿no? La cosa era esa. Muy útil, ¿no? Parece. Sí. Son diseños muy atemporales y sobre todo muy muy versátiles, ¿no? Que era el objetivo de la colección, que te sirvieran para el día a día, pues con un look más informal, o que también te sirvan para un evento, para una boda, y que puedas usar en todo caso el mismo siempre. Bueno, creo que son distintos modelos, ¿no? Sí. Aunque- Sí, tenemos este le llamamos bolso Riga, Sí. porque todos tienen nombres de ciudades que han sido especiales para nosotros, o sea, para mí, para mi socio. Entonces, este es el Baco, y luego tenemos otro más grande que es el Kioto. Mira, este también es... Este es muy chulo también, el Sí. color, ¿no? Los colores nos los hacen personalizados a nosotros y tienen una cosa muy especial, que es que cromáticamente encaja muy bien con el resto de colores, así pues son mucho más versátiles, o sea, y los puedes encajar mucho mejor. Bueno, son guapos, ¿no? Sí. Llaman la atención. Y luego tienes ahí otro que es más grande. Sí, este es más es más del día a día, este es un shopper, que también Sí, sirve acércate para... al micro, porfa. Ah, sí, perdón. Que también sirve para ser de mano. Y este es unisex. O sea, igual que estos son más de chica, los que son más pequeños, los bolsos, este grande también le está gustando mucho a los chicos, que para nosotros es una alegría porque lo que queríamos era eso, hacer una colección unisex, realmente que se la ponga quien quiera. Claro. Bueno, digo que estáis arrancando, lleváis, lo decíamos en la introducción, desde 2024, lleváis algo más de un año, ¿no? Claro. La marca se ha presentado la semana pasada, pero hay muchísimos meses de trabajo previo para hacer todos los diseños. Los diseños al final los hemos empezado desde cero. Entonces, para hacer todos los prototipos, encontrar todos los materiales que justo queríamos para nuestros bolsos, nos ha llevado mucho tiempo y por eso empezamos a principios de 2024 y ya estaba todo en marcha. Bueno, por lo que me habéis mandado, la información que me habéis facilitado, es un proyecto en el que tratáis de trabajar de manera honesta, con una visión honesta de la moda lenta. Sí. Explícanos este concepto, Patricia. Paula, perdón. Lo que buscábamos con la marca era hacer pues
un producto, o sea, cuando llamamos moda lenta es que nosotros no fabricamos grandes cantidades ni como si fuera una fábrica de bolsos al uso. Nosotros fabricamos todo de manera artesana, fabricamos en España, en Ubrique. Ubrique es un pueblo que está en Cádiz y es la cuna de la marroquinería por excelencia. O sea, los artesanos trabajan totalmente a mano todos los productos, es donde fabrican todas las marcas de lujo. Y pues para que te hagas una idea, estos bolsos están hechos uno a uno por cada... Y todas las personas saben hacer un poco todo, o sea, todo el bolso completo. Todos los cantos, por ejemplo, están pintados a mano, o sea, con diferentes capas. Todas estas capas de pintura van capa a capa, porque eso le da como un acabado y una calidad muchísimo mejor y sobre todo mucho más duradera. Entonces nosotros lo que queremos es que todas las personas que participan en el proceso de productivo, tenerlos nosotros un poco el control de que todo se está haciendo bien, o sea, y que todo es sostenible en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a sostenibilidad medioambiental y tener esa seguridad. A nosotros nos aporta una marca honesta, que es donde queremos ser, esa honestidad, o sea, ser transparentes en cuanto a lo que estamos haciendo. Bueno, de hecho, la sostenibilidad es uno de vuestros criterios, ¿no? Sí, sí. La sostenibilidad de manera holística, además llevado a la economía, al medio ambiente y a lo social, ¿no? Claro. O sea, es que lo que buscábamos era eso. O sea, también nosotros lo que tenemos es un trato muy cercano con nuestras clientas. La gente nos pregunta, nos habla por WhatsApp, nos llama. Entonces, tener esa transparencia en cuanto a lo que realmente estás adquiriendo y que realmente sea una inversión, que sea de por vida y estés seguro de que lo que estás adquiriendo ahora te va a durar durante muchísimos años, eso se percibe en cuanto... O sea, con todos nuestros proveedores, con todo el proceso productivo del que estamos como muy seguros. ¿Habéis trabajado ya en este sector de moda? En el sector del diseño no, pero sí, yo sí que había trabajado en el diseño de la moda. O sea, yo soy, bueno, de profesión yo soy ingeniero de minas, llevo muchos años trabajando de ello, pero también llevo muchos años trabajando como modelo. Entonces, ahí es donde un poco surgió toda esta idea de crear pues una firma, o sea, y que se juntaran un poco esas dos ramas, ¿no? La parte de crear algo nuevo, pues de diseño, producto y demás, y luego, pues sobre todo, tenía que estar enfocado dentro del mundo de la moda, y siendo que él no conocía para nada la parte de creación de bolsos, pues bueno, ya sí que tenía una idea de lo que era la moda y cómo enfocarlo un poco dentro del sector. Qué bien. Paula, bueno, se trata de montar una empresa, en el fondo, ¿no? Creo que habéis contado con algún tipo de las ayudas que se ofrecen en el Principado. Nosotros estamos avalados por el CEI. O sea, sí que al principio contamos con sus... Centro de Empresas e Innovación, ¿no? Eso, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, sí. Que también estamos muy agradecidos porque nos orientaron sobre todo al principio de cómo empezar, cómo encauzar la empresa y cómo plantearlo, porque la empresa es asturiana, entonces ahí sí que nos dieron como mucho soporte para empezar. Habéis hecho también, o estáis en contactos creo que también con Asturex, ¿no? Sí. Bueno, de momento no hemos colaborado todavía mucho con ellos, pero sí que estamos en contacto y sobre todo de cara al crecimiento de la empresa contaremos con ellos, claro. Seguro. Bueno, estáis digamos en una, no sé, ya no sería la primera fase, ¿no? La primera fase es la que habéis hecho durante tantos meses de estudio, de por dónde tiramos, a dónde vamos, qué hacemos, ¿no? Ahora ya estáis en otra fase, entiendo, sin tratar de correr excesivamente. Lo que queremos es eso, o sea, desde un primer momento el objetivo era crear una empresa sólida, o sea, con unos cimientos firmes y que sea muy longeva, y sobre todo queremos crecer hasta el cielo, ¿no? Hasta todas las partes del mundo. Entonces, para eso sí que creemos que tenemos que ir dando los pasos poco a poco y muy firmes, porque es verdad que es un sector difícil, hay muchísima competencia y realmente ser una pequeña empresa y ser emprendedora ahora mismo pues no es del todo fácil. Entonces, nos gustaría ir haciéndolo eso poco a poco, pero hacerlo muy bien. Entonces, pues realmente toda la ayuda que podamos recibir, pues siempre es bien recibida. Vale, centrados ahora básicamente en los bolsos, ¿no? Sí. ¿O tenéis otras líneas? No, ahora mismo solo tenemos bolsos y tenemos carteras y monederos, o sea, pequeña marroquinería. Nuestra idea a futuro es... lógicamente ampliar, pero no ampliar al sector textil de manera masiva, sino pues hacer pequeñas piezas, pues hacer cinturones, hacer pañuelos de seda, ir ampliando a piezas pequeñas, pero de muy buena calidad y como muy concretas que también nos identifiquen como marca. Claro, decías antes, Paula, que no hacéis grandes tiradas de
de los bolsos. No, ¿Son no, líneas? porque realmente Sí. para poder tener la calidad controlada y nosotros tener el proceso productivo bastante pues eso, controlado en el sentido de la calidad, de verificar que todos los pasos se están haciendo correctamente, tienen que ser tiradas pequeñas que podamos tener, pues eso, muy de la mano. Claro. ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Dónde tenéis los bolsos? Pues ahora mismo los tenemos online. Tenemos una página web que es manto-estudio.com y luego también nos pueden encontrar en redes sociales que somos manto.spain. Entonces a través de la página web o a través de móvil, WhatsApp o Instagram, ahí tenemos nuestra venta directa principalmente porque por ahora no tenemos tienda. ¿Entra dentro de vuestros objetivos tener un lugar físico? En el corto plazo no. Lo que sí que vais viendo? No, lo que es que tener una tienda ahora mismo para nosotros es muy complicado, entonces lo que sí que vamos a hacer en el corto plazo es pues como lo que hemos hecho el fin de semana pasado. Son puntos de venta puntuales, hacemos pop-ups pues de un fin de semana o de 3-4 días, donde sí que presentamos la marca a nuestro público físicamente, contamos nuestra historia y la gente puede acceder a ello, pero eso de manera puntual, pues eso, 3-4 veces al año en diferentes partes de España. Qué bien. Bueno, por lo tanto, el otro día, digamos que fue vuestro primer evento, ¿no? Sí, El del fue la viernes, presentación, ¿no? Ya oficial de Manto, por fin. Claro. Tenéis, en ese sentido, ¿qué planes tenéis a partir de ahora? Ya, no sé si tenéis alguna cita ya que nos puedas contar en este momento, ya prevista, otro evento. Queremos hacer una segunda presentación en Santander, pero todavía no la tenemos cerrada, pero sí que lo queremos hacer y luego de cara a final de año también haremos algo más, pero todavía no sabemos muy bien dónde hacerlo. Bueno, llegáis a un sector que es incipiente en Asturias, como sabes, hay distintas apuestas desde distintos puntos de vista. Algunos también desde la cuenca del Nalón, por ejemplo, pienso en algún diseño de ropa y abrigos. ¿Hay campo en Asturias para el sector de la moda? Sí, yo estoy 100% segura de que sí. O sea, en Asturias es una comunidad en la que la gente se preocupa por vestir bien, por adquirir ropa de calidad. Es un público que valora mucho la calidad y el diseño, o sea, realmente la acogida por el público asturiano ha sido muy, muy bueno, entonces sí que creemos firmemente de que Asturias es un sitio donde la moda tiene futuro, ¿no? Bueno, tiene presente, ya estáis. Eso ya hablamos y tiene mucho futuro. Y tiene mucho futuro, porque quizás está cambiando también nuestra percepción, la percepción de la ciudadanía respecto a la moda, perder el miedo a marcas, a identificarse con algo. Sí, yo creo que desde hace unos años para acá el público sí que está aprendiendo a cambiar un poco esa visión y que prefiere de alguna manera comprar menos y comprar mejor. O sea, hay un sector del público que sí que valora esa calidad, valora el diseño y valora adquirir ahora un producto que no te vaya a caducar dentro de un año, sino que te vaya a durar durante muchos años y que te vaya a durar generaciones, o sea, que luego este bolso sea el que van a heredar tus hijos, el que van a heredar tus nietos, porque sea la pieza esa buena que tienes, y eso cada vez se valora más. Claro. Bueno, eso y que sea un producto 100% español, por ejemplo, nos contabas lo de Ubrique, me imagino que claro, llegar a Ubrique significó mucho esfuerzo y mucho trabajo y que tuvieseis las ideas claras, supongo también, ¿no? Claro, al final costó mucho allí empezar, porque al final allí tienen marcas muy asentadas, muy grandes, con unas producciones bastante ya significativas, entonces llegar como bueno, es que no eres nadie, no tienes ni siquiera una firma montada, ni siquiera vienes de diversificar del sector textil, ni mucho menos, entonces hacerles ver de que eres una marca realmente coherente, con valores, que tiene que apostar por ti porque tu objetivo es a largo plazo. Entonces, hacernos un hueco dentro de todos los talleres y de la industria costó, pero bueno, la verdad es que ahora estamos muy contentos y bueno, el resultado ha sido precisamente esto. Vale, son las 3 líneas de diseño que tenéis. De bolsos, más decías también carteras, monederos, eso, ¿no? Es. Pero estás trabajando en nuevos diseños. Sí. Lo que queremos hacer es
la evolución de estos diseños, o sea, por un lado, porque realmente están gustando muchísimo, entonces pues una manera de refrescarlos sería pues trabajarlos con nuevos materiales, pues con entrelazados, con otros colores. De hecho, nos hubiera gustado que hubiera más colores todavía, pero nos cuesta conseguir el matiz exacto, entonces lo tendremos más adelante. Y luego sí que estamos trabajando en otros diseños, pero bueno, más adelante, porque es verdad que cada diseño nos cuesta mucho sacarlo, o sea, cuesta muchos meses, entonces cuando esté perfecto ya saldrán. Creo que además aquí hay si me permites, hay también una imagen de marca, ¿no? En esto, en este asa. Sí, eso es esa onda. Os define esta Sí, onda, ¿no? sí. De alguna manera, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, realmente eso es una M, que es la M Una de M. Vale, perfecto. es la M de Mantó, que es la misma M que tiene Con este la que- bolso por aquí. vale, ujú. Y es uno de los identificativos del diseño de la marca. Tenemos el nombre de Mantó con las letras que son características, tenemos nuestro monograma, que es este monograma que está aquí, que también Sí. es la M y la A, que es como un lazo. Y luego tenemos la onda, que es un poco el hilo conductor de todos los diseños. ¿Cómo llegasteis al nombre? ¿Hubo discusión entre los socios? Discusión no, pero nos costó llegar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Buah, tenemos una historia muy curiosa además, porque nosotros queríamos un nombre que no solamente identificara la marca, sino que también transmitiera todo el valor y lo que queremos proyectar con todo el universo que engloba a la firma, ¿no? Entonces, en un inicio, la marca se llamaba Manifesto, que realmente era un nombre muy potente y demás, pero justo nos pasó que y de hecho lo empezamos a contar a nuestros conocidos, a ver cómo sonaba y demás, pero al mes, más o menos, de repente, un día andando por Bilbao, me encontré en un escaparate Manifesto, en gigante. Y es que Tous había sacado una colección que se llamaba Manifesto y digo, bueno, pues igual residual de alguna manera, venga, no le vamos a dar importancia, pero de repente pues mi madre y familiares empezaron a mandármelo y también coincidió que en ese mismo mes bajamos a Madrid y nos encontramos todo Madrid con todas las marquesinas empapeladas de Manifesto por todos los lados y dijimos, vale, esto no Está puede claro que ser. no era una señal, ¿no? Claro, es una señal de que esto no puede ser, tenemos que reencauzar. Y nada, le tuvimos que dar una vuelta y eso, buscábamos una palabra que fuera característica con la marca y realmente Mantó surgió un poco a raíz de Manifesto porque dijimos, vale, si no encontramos una palabra que nos defina, nos la inventamos y nos inventamos el universo en torno a la marca, que es lo que queremos hacer. Claro, y ahí estáis. Ahí estamos. Claro, con Mantó, incluso con el tipo de letra, que me gusta mucho, el tipo de letra de... Sí, la verdad que la letra quedó muy bien. Sí, Nos que es el hizo mismo de las, un estudio de publicidad y de marketing aquí asturiano, están en Avilés, que son Ábside. Y la verdad es que quedó muy bien, nos gustó mucho. Vale, porque bueno, vuestro trabajo está en hacer los bolsos ahora, en preparar los eventos, en vender, digamos, la marca, pero claro, alrededor hay un ecosistema en Asturias del que estés tirando. Ahora Sí. nos pones el ejemplo del diseño, ¿no? Del estudio de diseño, ¿no? Bueno, es que para nosotros la sostenibilidad también va pues ligada a todos nuestros proveedores, ¿no? Nosotros intentamos trabajar, todos los proveedores que tenemos son españoles, pero siempre que podemos intentamos tirar de proveedores locales aquí en Asturias, que es un poco lo que nos gustaría. De hecho, bueno, pues toda la imagen de marca, luego más cosas por ahí que tenemos, lo hacemos aquí en Asturias y nuestro objetivo a largo plazo, que sería como lo ideal, es tener nuestro propio taller aquí en Asturias y que los bolsos los fabriquemos desde aquí. O sea, eso sería la perfección. Con lo que soñáis, ¿no? Claro. Bueno, o en lo que estáis trabajando. O sea, para en la hoja conseguir, de claro. ruta, digamos, eso Claro, está, que claro. poder producir directamente desde aquí. Muy bien. Bueno, pues seguro que no será la última vez que vengáis por aquí, ¿no? Porque Ojalá, siempre que nos invitas. parece que bueno, es un proyecto muy sólido, ¿no? Lo que tenéis o lo que tenemos sobre la mesa en un sector que, como decimos, bueno, pues acabará despegando si no lo ha hecho ya el sector de la moda en Asturias. Es verdad que nos ponías el ejemplo antes de Manifiesto, ¿no? Que es además un sector muy competitivo. Sí. Y difícil, entiendo, ¿no? Es difícil hacerse un hueco, sobre todo porque a día de hoy el marketing es súper importante, es muy importante llegar a todas aquellas personas que realmente les gustaría tu marca, o sea, la comprarían, la incorporarían en su día a día, pero llegar a que te conozcan y que entiendan el mensaje que quieres transmitir es lo más complicado. Hay muchísimas marcas en el mercado y diferenciarte para nosotros ahora mismo es nuestro principal reto. Vale, casi es la última pregunta ya. No te pregunte por el precio. Bueno, el precio no sé si se puede decir. No. Lo tenemos en la web. En la web. Nosotros ¿Es caro lo que...? No. Es a lo que ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, depende. Bueno. Claro, lógicamente no es... O sea, es un precio para nosotros muy competitivo.
hemos intentado ajustar al máximo posible, pero es verdad que quizá tengas que hacer un esfuerzo, un pelín, para poder adquirir el producto, pero realmente no es caro porque te va a durar durante muchísimos años. Ahí está un poco el equilibrio. O sea, no es... es una inversión más que una compra. Y luego es verdad que cuando sabes cómo es todo el proceso, cómo está hecho a mano, que está despacio, todos los factores que participan dentro del proceso productivo, o sea, realmente entiendes lo que hay detrás y que se traduce en un poco el coste. Claro. Paula, muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación. Mucha suerte. Enhorabuena. Seguro que, como decía antes, no será la última vez que vengáis por aquí porque, no sé, da la sensación de que algo se está moviendo en Asturias en relación a la moda. Manto es un ejemplo. Mucha suerte. Mil gracias. Mil gracias, Roberto. Vamos a cerrar el programa de hoy hablando de una sentencia sobre el cáncer. Una cuestión de Estado. Es una sentencia que se leía, mejor dicho, creo que el pasado viernes, después de un trabajo que se hacía por parte del grupo de enfermos, el grupo español de enfermos con cáncer en España, de pacientes con cáncer. Y ha participado en ella, en este juicio y en la lectura de la sentencia, la magistrada suplente Paz Fernández Rivera, magistrada suplente en Asturias, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Tienes que poner los auriculares, por favor, porque en el teléfono tenemos ya a la presidenta de este grupo español de pacientes con cáncer, Begoña Barragán. Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Y también nos escucha Fátima del Reino Iniesta, que es compañera, es periodista, trabaja en iSanidad, un digital enfocado a la comunidad médica. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, como la magistrada suplente Paz y yo nos vemos, cuando queréis decir algo lo hacéis directamente y os vamos escuchando. Pero antes de meternos en la sentencia, Begoña, me gustaría que nos contases por qué hay esta sentencia. Y la hay porque hubo un juicio a la atención sanitaria al cáncer, un veredicto social, una actividad que, si no me equivoco, hacíais a principios de año, ¿no? En febrero, creo que coincidiendo con el Día del Cáncer. ¿Es así, Begoña? Sí, así es, correcto. El día previo al Día Mundial del Cáncer, que es el 4 de febrero, hicimos este juicio a la atención sanitaria al cáncer para poner sobre la mesa las necesidades que tenemos los pacientes con cáncer y la atención sanitaria al cáncer en nuestro país. De ese juicio que estuvo, lógicamente fue un juicio simbólico, pero con una magistrada muy real que está ahora en el estudio y con representantes de fiscalía, de jurado popular, de acusación. Bueno, pues hicimos este juicio simbólico y ahora el día 23 de mayo, el viernes pasado, hemos leído la sentencia que ha dimanado de ahí. Bien. Fátima, he leído tu crónica, la de la lectura de la sentencia del pasado viernes. Bueno, cubrir un juicio de este tipo es muy interesante, pienso, ¿no, Fátima? Sí, así fue. O sea, para mí fue algo único y también es algo que me alegra que se haya llegado a hacer porque realmente es algo de lo que en los medios llevamos hablando mucho tiempo. Eso, darle esa importancia a los pacientes, que se lleva diciendo mucho tiempo en las sociedades científicas, en las asociaciones de pacientes, en la administración, y creo que esta lectura de sentencia es algo, y yo creo que ya era hora, ¿no?, de ir un poquito más allá de las palabras, ¿no?, y que esto cada vez, poco a poco, pues sea una realidad. Bueno, ¿cómo llegáis, Begoña, a la magistrada suplente Paz Fernández Rivera? Bueno, pues la verdad es que llegamos a ella a través de una amiga que tenemos en común, que es abogado experta en derechos sanitarios, Raquel Sánchez, que es un encanto, colabora con GEPAC denodadamente, también lo hacía antes su padre, Julio Sánchez Fierro, que siempre han estado muy implicados con nosotros,
Y cuando le comenté el formato que queríamos hacer, me dijo, creo que tengo a la persona ideal. Y desde luego habrá muchos magistrados en España, por supuesto, y serán todos maravillosos. Pero mejores que Paz, seguro que no encontramos en ninguno. Gracias. Paz, es así, ¿no? Además, bueno, también eres doctora en Derecho. Este tipo de actividades creo que te gustan y mucho. Me gustan mucho. Hay una cosa que es importante, que yo durante un tiempo dirigí la clínica jurídica de la Facultad de Derecho y concilia y es muy transversal. Entonces, cuando me propusieron este juicio simbólico, pues me encantó. Me encantó por varias cosas. Uno, esa naturaleza simbólica en la que se mezclaba, con permiso de los procesalistas rigurosos, pues de todo tipo de procedimientos, porque el jurado popular pues en un juicio civil no está, pero es que la manera que tuvo Begoña de conciliarlo fue, bueno, me hizo el camino muy fácil. Y me llamó la atención una cosa, que es que yo estoy acostumbrada a que los profesionales sanitarios estén en los juicios no simbólicos y tengan un comportamiento de una manera, pero aquí actuaron todos los profesionales sanitarios como Ministerio Fiscal, presidente del jurado, portavoz del jurado popular, defensa. Fue una manera, y como testigos peritos que también tenían algo que decir, y la verdad es que se desarrolló con una naturalidad simbólica, pero una naturalidad aplastante. Bueno, porque el formato, que además estoy viendo, de la sentencia es el habitual, ¿no?, que manejamos en los medios de vez en cuando, ¿no?, cuando nos llega alguna sentencia, ¿no? Sí, la verdad es que, aunque yo figuro como ponente, yo creo que esto fue órgano colegiado, porque la intervención de Begoña, que yo la tenía en concepto de letrado de la Administración de Justicia, porque daba fe, y Raquel también como profesional experta en derecho sanitario, pues también me echaron una mano. Pero sobre todo hubo una cosa que insistían mucho y que yo no veo en las sentencias que se desarrollan en la vida real, y es que la palabra inequidad, en lo que es la atención sanitaria, la palabra inequidad, que nosotros hablamos siempre de desigualdad, discriminación, pero la palabra inequidad estuvo muy presente a lo largo del juicio en palabras de los profesionales sanitarios que actuaban, y bueno, pues a mí me suscitó como muchísimo interés en lo que fue después el desarrollo de la sentencia. Bueno, ¿cómo fue el juicio? ¿Cómo planteas el juicio? Ya nos estás contando que bueno, es un juicio simbólico, pero que mantiene, digamos, la estructura de un juicio normal, ¿no? Totalmente. Había una parte demandante, que era en los pacientes de cáncer de España, y además unificamos criterios. Bien, pacientes, Begoña, que reclamabais. Sí, esta era una demanda de los pacientes, además, pasados, presentes y futuros. Por todos los pacientes de cáncer reclamábamos una atención, sobre todo equitativa, ya que se ha hablado tanto de inequidad y ya lo estamos diciendo, y que se mejoren los problemas de aprobación de tratamientos en tiempos, el acceso que sea igual independientemente del lugar donde vivamos, que se incorporen disciplinas en la práctica habitual como la psicooncología. También hablamos de inteligencia artificial. O sea, le dimos una vuelta a lo que creemos que una sanidad tan buena como la española, que hay que decirlo, que no la tirábamos por tierra en ningún momento, pues puede dar un paso más allá para estar a la altura de las mejores sanidades e incluso convertirse en la mejor. Porque si bien es buena, tenemos bastantes áreas de mejora, sobre todo en todo lo que hace referencia, repito, a la equidad, a la incorporación de los fármacos y la financiación de los mismos, de los fármacos oncológicos, y a esa desigual atención dependiendo del lugar en donde vivas. Bien, eran las peticiones de los demandantes, digamos, ¿no? Sí, y bueno, lo concreto además era, iban definiéndolo en su demanda de manera, bueno,
ya perfecta, porque iban hablando de la situación que estaba en España, la desigualdad en las comunidades autónomas, y a propósito del coste daban datos objetivos. Pero después el Ministerio Fiscal hablaba, que era un doctor estupendo también, que ejerció muy bien como Ministerio Fiscal, hablaba de toda la normativa europea que nosotros, en cierto modo, no cumplimos, y lo que sí que reconocíamos es que habían hecho cosas. O sea, no era voy contra de una manera bestial, sino, bueno, pues la demandada sí que tiene su posición y dice, reconozco que he hecho determinadas cosas, pero me faltan cosas por hacer. Por eso nosotros hicimos también otra cosa procesal, como que se habían allanado parcialmente a nuestra demanda, a nuestra no, que yo soy la magistrada, a la demanda de los pacientes pasados, presentes y futuros, y lo que hacíamos era estimar, allanamiento parcial, estimación parcial, y entonces se condenaba a una serie de cosas, que son todo lo que hay en el fallo, que es esto es un trabajo, tengo que decirlo, un trabajo del grupo, del GEPAC, y de esos testigos peritos que aparecieron y testificaron de una manera con su saber y entender, y entonces al final, pues el fallo son todo lo que se debe de hacer. Bien, luego nos metemos en el fallo, sí, porque este juicio tuvo lugar, si no me equivoco, el 3 de febrero. Uh-huh. Fátima, ¿tú cubriste también el juicio? No tuve la suerte. Pero sí la lectura de la sentencia, ¿no? El viernes. La lectura de la sentencia, sí, ahí estuve. Claro. Ahí estuve. En cualquier caso, como no estamos acostumbrados a que se hagan este tipo de cosas, ¿no? No, yo era la primera vez que cubrí algo y la verdad que fue maravilloso. O sea, que se respiraba allí escuchando a Paz fue sepulcral, fue la verdad que algo único y muy necesario, yo creo. Bien, bueno, pues el juicio fue el 3 de febrero, el viernes la sentencia, con un fallo. Con un fallo en el que se condenaba estimando parcialmente, se condenaba a las autoridades responsables de la atención social y sanitaria, pues a una serie de cosas, entre otras era adoptar las medidas necesarias para garantizar la equidad, la famosa equidad, respetar la equidad como criterio base, asegurar la aplicación de los recursos adecuados con un abordaje eficiente e integral, priorizar los sistemas de prevención y cribado de cánceres, fortalecer programas de prevención y detección temprana. Y luego el punto sexto de la parte dispositiva, integrar la atención psico-oncológica, que esto es algo en lo que insiste mucho GEPAC, y para mí era algo desconocido, y hay hasta un máster en la Complutense. Yo tuve ocasión de conocer al doctor que lo lleva, y me llamó la atención porque es una atención extendiéndola a pacientes y familias en todas las fases del tratamiento, en todas. Implementar la inteligencia artificial. Después tuvo un desarrollo la letrada Raquel Sánchez Sanz sobre la inteligencia artificial en la atención sociosanitaria del cáncer, que además, bueno, pues a mí me toca muy de cerca porque estudio la inteligencia artificial en la medicina, y la responsabilidad jurídico-sanitaria, esto es algo que yo estudio. Y bueno, pues los cuidados paliativos, que no se nos olviden, la formación de los profesionales sanitarios con los cuidados paliativos e inmunoterapia, institucionalizar y oficializar el reconocimiento a las organizaciones de pacientes como interlocutores y representantes legítimos, incrementar la inversión en investigación oncológica y el tema de los fondos europeos. Son 12 puntos de la parte dispositiva a los que se condena, pero es que resumen todo lo que el GEPAC lleva haciendo desde que se constituyó en el año 2010, y que insiste siempre, cada vez que yo les leo, insisten siempre en esto. Claro. Bueno, notifíquese la resolución a las partes. ¿Lo habéis hecho, Begoña, con la lectura pública el viernes? ¿O qué planes tenéis ahora para pedir ejecución de sentencia, ¿no? Que es así como, claro, como se dice. Y además, ¿no?, dijimos que no había recurso posible. No había recurso posible, aclaración, ¿no?, de sentencia posiblemente, pero recurso no. Bien.
¿Qué planes pues tenéis, ahora, Begoña? Pues ahora nos hubiera gustado que nos acompañase alguien del Ministerio de Sanidad, pero la ministra tenía un nombramiento justo ese día y finalmente no pudo venir, pero ahora vamos a entregarle la sentencia, a ser posible en mano, y si no se la haremos llegar, por supuesto. Y ya es una sentencia pública, o sea que tanto a la ministra de Sanidad como a los consejeros y consejeras de las diferentes comunidades autónomas, además de hacerla pública en medios de comunicación, y a todos aquellos que tengan algo que ver en un momento determinado, si hay algún ministerio más, pues a lo mejor el de investigación, o bueno, que sea sabido por todos, porque esto no queremos que se quede en que hicimos un juicio simbólico y hay que ver lo que se nos ocurrió a los pacientes, ¿no? Este es un paso más dentro del movimiento Cáncer Cuestión de Estado, en el que vamos dando pasos firmes. De hecho, en ese mismo el mismo día que se leyó la sentencia, lanzamos ya una acción concreta, que es una recogida de firmas a través de un manifiesto, porque en los últimos tiempos se ha recogido en los medios de comunicación las demandas de oncólogos que están recibiendo presiones para la prescripción de fármacos en la sanidad privada. Fármacos que están autorizados y que se tendrían que estar prescribiendo con absoluta normalidad a los pacientes con cáncer. Entonces, este es un primer paso. ¿Cómo es eso, Begoña? ¿Cómo es eso? Explícanos un poco mejor. Pues esto es que las compañías aseguradoras tienen como un comité asesor, una empresa que les asesora, en concreto es la empresa Atris Bienzobas. Entonces, ellos asesoran la idoneidad o no del tratamiento que quiere prescribir el oncólogo. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, como son tratamientos caros, pues recomiendan que sean sustituidos por otros más económicos. Claro. Pero contra el juicio del facultativo, y hablamos de fármacos que ya digo que están aprobados en nuestro país y que se prescriben en la sanidad pública con absoluta normalidad. Si los oncólogos se niegan y insisten en que es el tratamiento para ese paciente, claro, llega un punto en que después de 2 o 3 negativas no pueden seguirse negando, lo autorizan, pero hacen mecanismos para apartar a esos oncólogos de los servicios. Ir cogiendo esa empresa el poder de la oncología en nuestro país a nivel privado. ¿Y qué hacen cuando son ellos los que lo gestionan? O bien no ponen el tratamiento adecuado porque ya tienen aleccionados a los oncólogos que ellos contratan en concreto, o derivan a los pacientes que se vayan a la sanidad pública. Eso el que puede y el que llega, pero tenemos muchos pacientes que son funcionarios, que están en Muface, que están en Mujeju, y que no se pueden ir a la sanidad pública así como así, ¿no? Y entonces empieza un peregrinaje de búsqueda del mejor sitio, de si me estarán dando el mejor tratamiento, y ante eso pues nosotros nos hemos levantado porque nos parece un escándalo de unas dimensiones tan tremendas que incluso el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso dijo públicamente que en septiembre iba a llamar a esta empresa y nos iba a llamar a nosotros a una comisión, porque esto no puede ser. Entonces, yo lo que quería decir es esto, que esta sentencia no es fruto de un teatro, que es una realidad en la que estamos trabajando para que cambien las cosas de verdad en nuestro país. Claro. No es teatro. Para nada, simplemente simula un juicio, ¿no? Es simbólico, Exacto. pero Simbólico. no teatro para nada. No le resta ningún tipo de valor, ¿no? Para nada, porque quienes allí dividieron el testimonio como peritos por ser profesionales sanitarios, desde luego dejaron las cosas muy claras, muy claras. Y es que además es el cumplimiento exquisito del artículo 43 de la Constitución, y que no se nos olvide la Agenda 2030 que introdujo el Ministerio Fiscal, el doctor Cervera, me parece que era, Begoña, sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible. El número 3 habla de la salud y de la financiación y de la igualdad. Simbólico no significa que sea todo un teatro. No, ¿qué va?
es una realidad. Es una realidad, claro. Bueno, con lo cual seguís con vuestra hoja de ruta, digamos, Begoña. Sí, ahora estamos en plena recogida de firmas con nuestro manifiesto, que en las primeras 24 horas ya habían pasado de 3.000 firmas. Y esperamos que en esta semana sea todo un aluvión, ¿no? Porque en fin de semana ni tampoco hemos llegado a todo el mundo. Así que, bueno, esto es serio y queremos seguir dando pasos allá donde haya un problema y haya que mejorar algo, porque el cáncer es algo que por eso decimos que es cuestión de Estado, que nos toca a todos en primera persona o en un ser querido, todos conocemos a alguien o lo hemos vivido en primera persona, y que hay que atajar, y que los pacientes con cáncer no tienen tiempo de andar esperando ni a aprobaciones, ni a que se decidan cosas, hay que actuar, y hay que actuar con urgencia. Bueno, lectura fue en el Congreso, ¿no? El Congreso de los Diputados y Diputadas. En el Congreso de los Diputados, sí. Una ceremonia, Fátima, solemne, dirías. Sí, totalmente. Yo también quería destacar que creo que fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención estando allí, que bueno, ya lo ha dicho Begoña, pero lo de que el cáncer no es una cuestión de Estado, me gustaría destacar eso, que la sanidad en general y el cáncer en particular pues no son cuestión de ideología, independientemente del partido. O sea, el objetivo, pues creo que allí también quedó clarísimo que debe ser el mismo para todos, o sea, independientemente de dónde resida cada paciente. Claro, no es tampoco cuestión de precio, sino es una cuestión de Estado. De Estado. Yo hablaba con Fátima, que Fátima me daba la idea de que en este mundo que estamos ahora, el jurídico, de categorizar absolutamente todo, porque es verdad que categorizamos. Aquí no hay categorías en los enfermos de cáncer, no es ni binario ni no binario, ni funcionario ni no funcionario. Es decir, aquí es una perspectiva integral. Por eso, otra vez, lo de la equidad, lo de la inequidad es fundamental. Y eso lo ponía en valor Fátima hablando con ella. Paz, ¿qué te aportó a ti este juicio? Bueno, pues el contacto con la asociación, porque luego me interesa por formación profesional, y encima que a mí me gusta todo el tema de responsabilidad jurídico-sanitaria, saber cómo estaba conformado, porque me parecía que era tan heterogéneo, pero formado por asociaciones, pacientes, esa heterogeneidad yo no la había visto. Y luego el escrupuloso respeto de los derechos de los demás. En el desarrollo del juicio fue una auténtica pasada, y sí que me aportó que yo quiero hacer más cosas. O sea, esto es como el germen, y como yo soy hiperactiva, pues ahora estoy dándole vueltas a muchas cosas con ellas. Pero bueno, me contagia a Begoña, que también es hiperactiva. Sí, Begoña. Sí, hiperactiva, bueno, soy paciente, entre otras cosas, y al estar en contacto cada día con los pacientes, no nos podemos parar porque lo dijimos muy bien, que no es solamente por los pacientes de hoy, que lo es, sino por los que vendrán mañana, que esto es inevitable que lleguen, pues que encuentren el camino mucho más fácil. Desde luego. Begoña, hablabas de esa recogida de firmas. ¿Dónde se puede firmar? ¿En vuestras redes o...? Sí, a través de las redes lo estamos publicando. La página web de GEPA, que es el mejor sitio para dirigirse y encontrar el QR o el enlace para la firma. Muy bien. ¿Hay más iniciativas en marcha sobre esto? Paz, ¿tienes alguna más? Sobre esto, sobre otro tipo de Bueno, yo de esto, asuntos. De manera informal, contarlo en la Facultad de Derecho a quien me quiera escuchar, y a mis compañeros magistrados como yo sustituyo, al ser suplente, sustituyo las 8 salas a los titulares, y algunos de ellos están sufriendo la enfermedad. Entonces yo se lo cuento todo de pe a pa. Y entonces, a veces dicen, ay madre, ¿pero qué hiciste en temas de procesal? Dije, era simbólico, queridos. Y me salió muy bien, y se ríen. Pero esa es mi idea de manera informal. Sí. De manera
formal, pues lo que diga Begoña, la presidenta. Muy bien, pues ya seguro que tenemos ocasión de que nos lo contéis, las cosas buenas que pueden pasar a partir de este momento. Llegamos al final, tengo que despediros. Ha sido un placer teneros en el programa. Begoña, presidenta de GEPAC, ya nos contarás cuando hagáis alguna cosa más, incluso si hacéis alguna aquí en Asturias, ¿vale? Pues será un placer ir a visitaros. Y Fátima del Reino, muchas gracias también. Te seguimos ahora en el digital y Sanidad, donde publicas a diario, ¿no? Sí, así es, a diario ahí. También haré en lo que, bueno, escribí una pequeña crónica del día, pero bueno, saldrán más noticias sobre esto, sobre las mesas que cubrí allí en el Congreso, o sea que se puede seguir también por ahí. Claro, pues muchas gracias, suerte, Paz. A ti. Fátima, perdón, y Paz Fernández Rivera, magistrada suplente de la Audiencia Asturiana. Muchas gracias también. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Un placer, gracias. Despedimos el programa de hoy lunes, mañana más. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.